Hoy compartimos una clase súper especial para ti. Entonces, el tema que vamos a ver, le hemos puesto como título el perfil del patrocinio. Y vamos a aprender en esta clase qué vamos a descubrir en la clase de hoy. Primero vamos a ver y definir qué es el patronaje industrial. También vamos a ver la clasificación del patronaje, ya que cuando hablamos de patronaje es muy amplio y necesitamos dividirlo para entenderlo mejor. Y vamos a ver también las funciones del patronismo. ¿Cuál es el trabajo que debe realizar un patronista dentro de todo el área de la confección? Y el último punto es la codificación de los patrones. ¿Qué datos tiene que ir en nuestros moldes y por qué es importante que cada pieza lleve esta codificación o estos datos informativos? Entonces, vamos a ver de dónde venimos. La clase anterior que hicimos el mes pasado, el tema tenía que ver con la seguridad e higiene en el taller. Este tema nos ayudó bastante a ver cómo darle a nuestro área, sea un taller grande o pequeño, la seguridad que necesitamos para que no haya accidentes, no haya inconvenientes que perjudiquen o retrasen nuestro trabajo. El día de hoy, el punto número 2, vamos a ver el perfil del patronismo. Y como podemos ver en el número 3, que es el próximo tema que vamos a desarrollar, tiene que ver con cómo organizar tu puesto de trabajo. Y también va a estar muy interesante este tema. Una pregunta interesante. ¿Te gusta hacer moldes? Hay muchas personas que cuando se habla de hacer moldes dicen, no, a mí no me gusta. A mí siéntenme en una máquina, me pongo a coser, pero moldes no. Y es que algunas personas lo ven muy complejo esto de hacer moldes y piensan que es mejor comprar los moldes, pedirlos a alguien que los haga y con eso yo corto y armo mis prendas, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos que sí nos gusta hacer los moldes. Y eso vamos a ver hoy día cuál es la diferencia entre que lo hagamos o que lo mandemos a hacer. Vamos a empezar viendo qué es el patronaje industrial. Podemos decir que patronaje industrial es la elaboración de patrones de prendas, pero estas se van a trabajar a partir de tallas industriales y estas tallas industriales se hacen con medidas estándar. Y estas medidas se obtienen de un estudio estadístico de la población. Estas tallas nos van a permitir hacer confección o producción en serie con un menor costo de producción. Ahora, esto es muy importante, chicas, porque a veces tenemos la idea de que queremos hacer una prenda por talla y pedimos un molde, ¿no? Decimos, debe molde o quiero un molde de esta talla que quiero hacer prenda para vender o para alguien que me ha pedido, ¿verdad? Pero el problema es que todas las tallas no son iguales. Y estamos en un país diferente, incluso las medidas, por hecho, el nombre de la talla es diferente. Por ejemplo, acá en el Perú, para adultos tenemos la talla S, M, L, XL y así. Yo sé que en otros países las tallas que trabajan son por números, 32, la 34, la 40. Incluso creo que en Estados Unidos tienen la talla 2, 4, 6, 8. O sea, son diferentes la forma en la cual ellos lo clasifican a la que de repente acá en nuestro país hacemos. Y en Europa ni qué decir, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de tallas que sean, que por ejemplo, ¿no? Que la talla M acá en el Perú sea la misma talla mediano que en Colombia, que en México o que en otro país de acá de América, ¿verdad? Porque la población es muy diferente. Cada talla que se trabaja, las empresas mayormente hacen su propio estudio de mercado y analizan la población que hay en el país donde van a vender. Y basado en ese estudio estadístico que hacen de los tipos de cuerpos, sacan medidas intermedias. Cada en esas medidas intermedias es que hacen su tallaje y con eso hacen sus moldes y confeccionan sus prendas y las venden. Entonces, dentro de nuestro propio país podemos encontrar diferentes tallas. Si compramos en una marca
una talla S, digamos, y me voy a otra tienda en otra marca y compro la misma talla S, es muy posible que en una marca sí me quede y en la otra no. Y es que esta empresa ha trabajado con otras medidas que ha sacado para sus prendas, mientras que la otra marca de repente ha comprado de otro lugar o de otro país o produce en otro país y lo trae y lo vende acá. Es un poco difícil encontrar una misma talla para todos. Es algo que yo trato de explicar cuando algunas personas dicen, quiero un molde de tal talla. No es lo mismo, depende del país, de la zona, ¿verdad? Entonces, el patronaje industrial, principalmente la característica es esta. Se va a confeccionar prendas por talla. Tallas industriales tiene que ver con la población a la cual se está dirigiendo esta prenda. Y la ventaja es que se va a hacer gran cantidad de prendas y eso va a reducir el costo, por lo tanto va a haber una ganancia mayor. Y generalmente trabajan con las empresas grandes, incluso las transnacionales. Ahora, lo que es confección sobre medida es personalizada. Ahí no vamos a utilizar talla, sino tomamos la medida del cuerpo de la persona, sobre esas medidas trabajamos y hacemos. Entonces son dos cosas muy distintas, patronaje industrial y sobre medida. Bien, vamos a continuar bien. Ahora, el patronista, viendo desde el punto del patronaje, tiene que ser una persona que va a cargar la responsabilidad de la confección de la prenda porque tiene que lograr patrones perfectos. Tiene que tener la cualidad de ser creativo y de aplicar todos los conocimientos que ha acumulado de los estudios que ha hecho, además de la experiencia que se va adquiriendo con el tiempo, para hacer ese molde de esa prenda. La principal función que tiene el patronista es preparar, actuar y ajustar la prenda. O sea, se podría decir que si el patronista en una empresa, en una fábrica, en un taller grande, no hace un buen trabajo la muestra, preparando los moldes, toda la producción que se hagan con esos moldes no van a cumplir la función que se requiere. Cuando fallas no va a quedar y eso es una pérdida de dinero e inversión. Por eso es que el patronista es muy importante en una empresa o también en un taller. Tiene una labor bien grande. Y como estamos mencionando, tiene que ser creativa y analítica, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en un ejemplo un modelo de una blusa, el tejido plano, y el diseño está muy bonito, ¿no? Es una blusa muy elegante, sencilla pero elegante. Entonces, el patronista tiene que tener la capacidad de observar un diseño y poder interpretarlo, analizándolo y haciendo los moldes como se ve ahí, ¿verdad? Se ve el delantero, se ve la espalda, el cuellito, las mangas. Entonces, son características principales que tiene que tener toda persona que quiera hacer molde. Ahora, vamos a ver la clasificación del patronaje. Para hacer la clasificación, tenemos que hacerlo según el material que vamos a emplear. El primero y más conocido es el patronaje en tejido plano. El segundo es el patronaje en tejido punto. Y el tercero es patronaje en cuero. Son las tres principales, por así decirlo, tejidos que se utilizan para hacer la mayor cantidad de prendas. Ahora, estos tejidos, como por ejemplo un vestido en tejido plano, un polo o un top en tejido punto y una casaca de cuero en tejido, bueno, en una prenda hecha en cuero, nos hace ver un poquito la diferencia entre formas de confeccionar y también el comportamiento del tejido sobre el cuerpo, porque no es lo mismo un vestido en tejido plano que tenemos que entallar al cuerpo a un top en tejido punto que uno se lo pone y se adopta, se amolda sin necesidad de mucho ajuste al cuerpo. Y por supuesto que las prendas hechas en cuero llevan un poco más de trabajo porque el material no se comporta como una tela en tejido plano o en tejido punto. De que aquí no solamente se cose, sino también se usa pegamento.
Es la confección más complejo que los dos anteriores. Hay que tener claro qué es el tejido plano. A veces hay confusión y uno no está muy seguro, convencido de que es un tejido plano. El tejido plano está compuesto por dos grupos de hilos. La trama, que son los hilos que van en sentido horizontal, y la urdimbre, que va en sentido vertical. Estos dos hilos se van a entrelazar, como vemos ahí en la imagen, y van a formar la tela. Este tipo de tejido generalmente no tiene elasticidad, son tejidos. La única posición en la cual tiene un poquito de elasticidad es al sesgo, ir en diagonal, pero tanto en lo ancho como en lo largo no cede, es plano, rígido. Y acá podemos ver algunos ejemplos, ¿no? El cardigan. La licra más va para tejido elastizado, pero lo que es corduroy, lo que es poliéster, lo que es papelina, el tocuyo, una gran infinidad de textiles. ¿Qué es el tejido punto? Este tejido está formado por hilos que forman bucles y generalmente se presenta en forma tubular. Y ahí podemos ver un diseño, ¿no? Es como cuando tejemos a palito y vamos formando una lazada o una lazada que se entrelaza con el siguiente y nos va saliendo a veces un círculo o bueno, también lo podemos hacer en plano, ¿verdad? Pero este no es como el otro que se entrelazan hilos, sino que se van sacando onditas o bucles, como ver ahí, y se va creciendo en forma vertical, pero muchas veces en forma circular, un cilindro. Tienen cerrado la mayoría de este tipo de telas en tejido punto. Y ahí podemos encontrar franela, el polar, el jersey, el piqué y una gran cantidad de telas más, parte de este tipo de telas. Ahora, las telas en cuero, estas son hechas a base de pieles de animales y las hacen con un proceso industrial que hace que quede como tela que se pueda manipular y darnos una prenda que podamos utilizar. Hay cuero auténtico, pero también hay imitaciones, cueros artificiales. Yo estoy segura que muchas de ustedes ya conocen, que son como esa imitación de cuero. Y bueno, ahí he colocado algunas imágenes que más o menos nos dan la idea de la gran variedad de tipos de este material que han salido, no solamente en textura, sino en color. Y nos da una prenda un poquito más elegante, pero tiene su proceso de elaboración que, como les digo, es un poco. Ahora, ¿qué funciones va a cumplir el NIST? Y vamos a ver que son varias las funciones que hay que cumplir. Una de ellas es elaborar el prototipo. Por ejemplo, nos encargan de hacer dicen que hacer la blusa, como por ejemplo el caso de la blusa blanca que vemos. Entonces, el patrocinista tiene que observar, hacer el molde y realizar el prototipo, es decir, hacer una prenda de muestra sobre el molde que ha hecho. Tiene que definir qué materiales se van a utilizar para la confección e inclusive cómo se van a tizar o acomodar las telas sobre los moldes sobre el tela. También va a definir el método de producción. Cuando un método de producción nos estamos refiriendo a la forma de armado de la prenda. Por ejemplo, primero qué piezas se van a unir. De repente el delantero tiene cortes, tiene que unir los cortes, tiene que unir el espalda, el entalle, ir armando el cuello, el puño si se lleva, o sea, tiene que definir todo eso porque él ya lo ha hecho sobre hacer el prototipo. Entonces, eso tiene que dar como indicaciones para la producción por cantidad. Además de que tiene que elaborar el escalado del tallo. El prototipo de Lucer tiene una sola talla. Cuando ya la ha probado, ya ha hecho las correcciones, pues ya con ese molde rectificado y listo, es que va a sacar las otras tallas para la producción, porque generalmente cuando es en empresa, en fábrica o en talleres grandes, se hacen por docenas, por cientos de cada modelo, ¿verdad? Además que también tiene que saber hacer las fichas técnicas. En las fichas técnicas se detalla todo lo que va a incluir la prenda
los detalles del armado, las puntadas, la medida de las puntadas, cuántas puntadas por pulgadas va a tener, qué acabado se va a realizar. Todos esos detalles él tiene que hacerlo para que lo manden a producción y los operarios ya sepan qué van a hacer y cómo lo van a hacer. De ese modo todo sale organizado. Esto nos está haciendo ver que el patronista es una pieza vital dentro de un taller o de una fábrica o de una empresa. El trabajo de él es importantísimo porque va a recaer sobre él, como les digo, el peso de la producción. Y si nosotros tenemos nuestro taller, producimos, necesitamos que nuestros moldes estén probados y aprobados. Vamos a ver ya con más detalles el perfil del patrón. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué capacidades tiene que desarrollar? Tiene que elaborar e interpretar el modelo. Digo, observar, a veces solamente nos mandan una imagen, un diseño, una foto. A veces se nos mandan las prendas. Es más fácil cuando tenemos la prenda, la observamos y la interpretamos. Pero a veces solamente es una imagen, una foto. Entonces tenemos que ver la foto, desarrollar nuestra imaginación, por dónde va el desvío, cómo le pongo este corte, ocuparlo el cuellito. Y eso también lo tiene que poder plasmar en la ficha. ¿Qué más? Tiene que realizar el trazado, el corte y el armado de. Tiene que armar la prenda paso a paso y con esa secuencia que él está haciendo, luego tiene que dar las indicaciones para que en el taller de producción lo realicen con todas las indicaciones que él dé. También tiene que saber elegir el tejido ideal para la prenda. Esa prenda en qué tela queda mejor, o sea, tiene que poder visualizar eso también. ¿Qué más? Tiene que realizar con calidad los patrones y también el escalado. Si un molde está mal hecho, la tela va a estar mal cortada, tanto la producción no va a quedar bien. Entonces, tiene que ser buenos moldes y en el caso pues de cantidad bien hecho. Ahora, en las empresas se trabaja generalmente con programas de computadora, el patronaje digital que le llaman, y ahí ya se manda la información y cuando son fábricas grandes, pues el corte incluso lo hacen por medio de computadoras que se programan también. Pero ese mundo ya es más amplio, que lo hacen pues generalmente las empresas grandes. Son fábricas que todavía trabajan manualmente y lo hacen de esta manera. Ahora, para todo ello se va a necesitar capacitarse. Aprender todo esto no lo logramos de un día para otro. Necesitamos estudiar y también practicar mucho. A veces solamente la teoría no es necesario. Necesitamos cometer errores, necesitamos practicar, necesitamos malograr a veces algo para ganar experiencia y hacer un trabajo. Por supuesto que hacer muchos moldes va a hacer también que nuestra habilidad se vaya mejorando o puliendo, ¿verdad? Y como les digo, es importante que tengamos en nuestra cabeza que aprender es una inversión. Cuando nosotros pagamos porque nos capaciten por una enseñanza, por una instrucción, por un curso, por un taller, el dinero que estamos dando, si nosotros nos esforzamos por aprender, por aplicar y por practicar, no estamos dando el dinero como un gasto, sino es una inversión. E invertir en mi conocimiento y mi capacidad hace que yo produzca más o que pueda hacer más amplio mi trabajo, pueda variar, pueda incursionar en otras cosas de mí. Entonces, el estudio, el conocimiento siempre es una inversión para mí, para mejorar mi trabajo, puesto que cuando sabemos hacer más cosas, tenemos más facilidad de ampliar digamos, ¿no? Nuestra labor o nuestras metas. Entonces, es importante verlo así. Yo cada vez que veo un curso que voy a aprender algo, claro, siempre saco mis cuentas. ¿Me va a alcanzar? He preguntado yo cursos que sí me han interesado aprender, pero como están fuera de mi alcance, están en dólares,
y la economía tal vez no me da para tanto, digo, bueno, no puedo. Pero si veo otro que sí me alcanza para lo que yo puedo y es algo que necesito, quiero aprender, que voy a utilizar, con gusto pago, pero no me quedo simplemente porque pagué y tal vez lo vi, pero no lo puse en práctica. Es importante que uno se esfuerce por practicar lo que aprendió y de esa manera es que uno le saca. Vamos a ver la codificación de patrón. Es importante que todos nuestros moldes lo identifiquemos, que le pongamos los datos informativos para poder saber de qué prenda es. A veces, a mí me ha pasado antes que yo hacía un molde y no le ponía nada y lo doblaba y lo guardaba, pensando que me voy a acordar de quién es, qué ropa era, bueno. Pero pasando el tiempo encontré el molde y no sabía ni de qué prenda era, ni de qué persona, ni cuántas piezas era o de dónde encajaba tal pieza. Entonces, ahí me di cuenta de que mientras más trabajo recibía, más prendas hacía, necesitaba ponerle un orden, porque los clientes suelen regresar cuando el trabajo es bueno. Y si tú ya has hecho moldes de esa persona y los tienes guardados, incluso con la fecha que le hiciste, es más fácil que puedas retomar ese mismo molde y confeccionar nuevamente. En el caso de las fábricas, los talleres, las empresas, ellos confeccionan por cantidad y hacen muchos modelos, muchas prendas. Entonces se necesita poner un código. Este código es para identificar el modelo. ¿Cierto? Se hace una blusa, como el modelo que hemos visto, esta blusa blanca. Y podríamos decir que a ese modelo le podemos poner un código, ¿no? Puede ser letras y números. Digamos, le ponemos la B de blusa y le ponemos 01. Es el primer modelo de esa blusa. Pero luego queremos hacer otro modelo, de repente en manga corta. Entonces le ponemos al siguiente modelo el código. Blusa, la B, y le ponemos 02. Ese es el segundo modelo que estamos sacando del primero, la variación. Nosotros de repente no vamos a hacer tantos moldes, tantos modelos como hacen en una empresa o en un taller grande, pero es importante que le pongamos un código o un nombre distintivo para que nosotros recordemos de qué prenda es y la podemos utilizar más adelante. Ahora, esto, nombre del cliente. También es muy importante que le pongamos el nombre del cliente o de la empresa. Si es un taller grande y nos piden una empresa, nosotros de repente nos dedicamos solamente a confeccionar, hacemos servicios de armado, de confección. Entonces, ¿de qué empresa me están mandando este lote? La empresa tal me ha mandado. Si hacemos pedidos pequeños, el nombre del cliente. Tal persona me mandó estos moldes para hacer esta. Que también tiene que incluir el patrón, el nombre del modelo. Blusa, como siguiendo el modelo de esta blusita blanca, como cuando blusa, digamos que le ponemos blusa elegante, nombre. Nosotros podemos crear el nombre que queramos o podemos ponerle un nombre descriptivo. Blusa con fruncido, blusa con canetú o vestido con cuello alto. Bueno, ya nosotros podemos ponerle el nombre que más nos. También tenemos que ponerle la talla. ¿Qué talla corresponde a esa pieza? Y cuando hablamos de pieza, hablamos de un solo molde. Por ejemplo, el delantero. Este molde es solamente el delantero. Hago otro molde, el respaldo. Otro molde, manga. Entonces, cada pieza que corresponde a una prenda tiene que tener todos estos detalles para que sea fácil de identificar y utilizar. ¿Qué más? También tenemos que indicar las cantidades de veces que vamos a cortar. Por ejemplo, si es el delantero y tiene acá botones o cierre, entonces son dos piezas. Si la espalda es tela doble, es una pieza la que vamos a cortar. La manga, necesitamos dos piezas. La indicación que se da en el molde es para una sola prenda. Por ejemplo, para una sola blusa necesito dos delanteros, una espalda y dos mangas. Esto nos va a ayudar a que si voy a hacer por cantidad, digamos, ¿no? Voy a hacer una docena de esta blusa,
y tengo que sacar mi cuenta, ¿no? ¿Cuántos delanteros tengo que sacar sabiendo que para una sola blusa necesito dos? ¿Cuántas mangas tengo que sacar? Entonces, haciendo ya ese cálculo con la ayuda del molde, ya sé cuántas voy a cortar en mi tela y cómo voy a untar. ¿Qué más? Tengo que poner la fecha en la cual elaboré el patrón. Hoy día es, la idea, vamos, 10, ¿verdad? Sí, 10. Viernes 10 de mayo del 2024. Puedo poner 10-05-24. Es importante la fecha, chicas, porque si después yo quiero volver a hacerlo, ya sé en qué fecha lo hice. Y de repente de una clienta, hace algunos años, puedo comparar con las medidas actuales y tal vez no ha variado mucho, entonces puedo utilizar el mismo molde. Y es de una empresa que me encargó hace algún tiempo, tal vez ahora vuelvo a hacer un modelo parecido, entonces solamente le modifico ciertas cositas y utilizo el mismo molde. Pero ya sé en qué fecha lo trabajo. Y algo importante también es el nombre del patrón. Cuando es un taller pequeño que solamente yo hago los moldes, de repente uno dice, ¿para qué si solamente yo dar en casa? Pero cuando se trabaja en un taller, en una fábrica, en una empresa, entonces son varias las personas que hacen. Entonces es importante que se sepa quién elaboró ese molde para saber quién darle las gracias o a quién llamarle la atención si es que hay alguna falla, algún error en el molde, ¿no? ¿Quién se hace responsable por eso? Hablando de patrones, chicas, cuando es por cantidad, es muy recomendable que nuestros patrones se hagan cartulinas dobles. Son más resistentes, son más durables y nos ayudan a que podamos colocarlos bien sobre la tela con pesas y no tengamos que estar poniendo alfileres porque cuando va a cortar por cantidad, pues eso no es necesario. Pero si lo hacemos por menor, por unidad, personalizados, completamente para una persona en especial, pues suficiente con hacerlo en papel de molde, en papel craft, porque es solamente una capa de tela la que se va a cortar, ¿ya? Pero patrones, generalmente lo decimos cuando es para cortar por cantidad, que lo hacemos en cartulina doble. Ahora, todas las piezas deben tener todos estos datos que hemos mencionado, toda esta codificación. Como ven, ahí, por ejemplo, está la espalda, el delantero, la manga, el puño. Aquí es como un camisero, una camisa porque tiene canezú, tiene cuello, pie de cuello y tiene bolsillo. Entonces, cada una de las piezas tiene que tener todos los datos. Acá no están todos los datos, pero es importante que tengamos en cuenta de que una sola prenda puede tener varias piezas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver 4, 6, 8 piezas. 8 moldes que van a ayudarnos a armar una sola prenda. ¿Qué más vamos a ponerle en nuestro molde? Marcas y etiquetas. ¿Por qué es importante que pongamos marcas? Las líneas que hacemos en nuestro molde, como por ejemplo vimos aquí vemos unas líneas rojas, que son unas flechitas, ¿verdad? Esas flechitas indican el sentido del hilo y la posición en la cual vamos a poner el molde sobre el tela. La mayoría de las prendas van cortadas libre y que la mayoría tienen esa flechita en sentido vertical, pero algunas, como por ejemplo aquí vemos el caso del canesú, el canesú tiene la flechita, vamos a ver, en sentido horizontal, indicando en qué posición vamos a cortar la pieza. Entonces tenemos que ver eso e indicarlo también en el molde. A eso se le llama marcas, o en este caso líneas, que indican el sentido del hilo o del plomo. Cuando vemos de pantalones, es que colocamos una línea de aplomo para que al momento de cortar y de coser, el centro quede bien ubicado y la pierna no se mueve cuando la persona se va a poner. Por eso es que debe estar bien ubicada y es una de las indicaciones muy importantes dentro de nuestros moldes. Las perforaciones. A veces en los patrones tenemos que hacer perforaciones que generalmente se hacen con el punzón
que es como una especie de destornillador, pero tiene una punta en el extremo. Y eso nos va a ayudar a señalar las pinzas, dónde termina la pinza, o la ubicación de bolsillos o adornos o piezas que va a llevar la prenda dentro del mismo. Entonces se hace una perforación y ahí indica dónde termina la pinza o se va a colocar el bolsillo en el caso de los bolsillos que son pares. Bien. También se hace perforaciones para poder almacenar los patrones. Y eso generalmente se hace un huequito en una esquina para poder colgarlo con un ganchito y tenerlo almacenado. Ahora, los piquetes generalmente se hacen en los patrones de cartulina duple y se hacen para señalar la unión o los encajes de las piezas. Por ejemplo, vamos a cortar una pieza y necesitamos indicar dónde vamos a unir dos piezas que se han separado dentro de un solo molde. Entonces le hacemos estos piquetitos en el extremo. Por ejemplo, en el pantalón, para unir la rodilla, se hace piquetitos en el costado. Entonces, cuando unimos el costado delantero con el costado de la espalda, tenemos que hacer que encajen esos dos piquetitos que indican la rodilla, y eso nos va a asegurar de que esté bien distribuido y acomodado al momento de pasar a máquina y unir el costado. También se hace para encajar piezas, como les digo, si dentro de la prenda tenemos un corte o una pieza que estamos uniendo, también vamos a hacerle un pequeño piquetito, que generalmente lo hacemos con la piquetera en forma triangular, o también lo podemos hacer con la tijera, pero es pequeñito, como de medio centímetro de profundidad, para indicar una pequeña muesquita en la tela. Toda esta información también tiene que estar en las fichas técnicas. A veces cuando hablamos de fichas técnicas es un poco complejo cuando lo vemos así lleno de tantos datos, ¿no? Yo les digo, chicas, que eso generalmente lo trabajan las empresas o los talleres grandes, donde se hace cantidad de prendas. Y el caso de ustedes es algo más pequeño. Las fichas técnicas las pueden hacer sencillas, pero es importante que tengan indicación. Porque si, por ejemplo, tengo un taller y me dedico a hacer buzos, ropa deportiva, y hago pues una cantidad, un pedido, ¿no? Entonces, yo voy a hacerlo, pero si lo hago sin ninguna anotación, solamente en mi cabeza, ya entrego el pedido y pasa el tiempo, me pueden volver a hacer el pedido de lo mismo o de algo parecido, y si no tengo mis apuntes, mis indicaciones, la medida que hice, qué puntadas le puse, todos esos detalles, se me va a hacer difícil, me va a costar trabajo volver a hacer. Pero si yo ya almacené los datos importantes de la confección de ese pedido o de ese lote que me han hecho, va a ser más fácil de volver a hacerlo porque ya me guío con. Entonces pueden hacerlo lo más sencillo que puedan, pero es importante que si trabajan de esta manera, produciendo por cantidad, se acostumbren a usar fichas sencillas hechas por ustedes, para todos los detalles que necesitan para la confección. ¿No? ¿Qué hemos visto en resumen? Ya estamos casi terminando la clase. Para las chicas que recién se han unido, no se preocupen porque la clase es grabada. Y bueno, para las que son invitadas, la clase era presencial. Para las chicas que son estudiantes, ya saben que se va a subir al grupo y ahí la van a ver completa. Vamos a hacer el resumen. En primer lugar, hemos visto que el patronaje industrial es hacer moldes portátiles para confeccionar prendas por canto. Hemos visto los tipos de tejido o la clasificación por hecho de patrón. Significa el tejido plano, tejido punto. Hemos visto también en esta clase las funciones del patronista. Y el patronista cumple las funciones de hacer el prototipo, tiene que hacer el escalón de talla, tiene que decidir cuál es el mejor método de producción y también el tipo de tejido que se va a utilizar para la confección de esa. ¿Qué hemos visto también? Hemos visto la codificación que deben de tener nuestros patrones. Tiene que tener la flecha del sentido del hilo,
la talla, cuántas piezas vamos a cortar, el nombre del cliente, también tiene que tener el nombre del patronista, la fecha. Y todos los detalles nos van a ayudar junto con los piquetes, las perforaciones y las flechitas. Todo esto va a hacer que nuestro molde esté listo para utilizar y que por supuesto esperamos que les haya sido de mucho provecho. Te invitamos a aprender con nuestros cursos de patronaje.